Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, esta noche tendremos un viaje único en su tipo, ya que nunca hemos explorado este tema. Pero desde que este espacio está destinado a abordar el misterio en su totalidad, estos son relatos que pueden caber perfectamente aquí. Y créanme, también porque son extremadamente escalofriantes. Queridos pasajeros, ¿ustedes creen en la reencarnación? Si su respuesta es no, por favor quédense a escuchar estos relatos porque, al final de este viaje, creo que es posible que puedan cambiar de opinión. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Aquella noche terrible en el callejón. Desde que todo esto pasó, mi vida cambió por completo y jamás volví a sentirme segura. El terror que viví aquella noche se quedó grabado para siempre en mi memoria, pero lo que vino después fue mucho peor. Nunca imaginé que la maldad pudiera regresar de una manera tan cruel e inesperada. Ahora que han pasado tantos años, siento la necesidad de contar lo que en verdad sucedió. Aunque muchos dirán que estoy loca o que me lo inventé todo, sé lo que viví, sé lo que vi. Y por eso no me queda otra opción que compartir esta historia. Todo comenzó una noche cuando regresaba a casa después del trabajo. Era muy tarde, casi las 11. Pero mi jefe me había pedido que me quedara unas horas extras para terminar unos documentos importantes. La calle por donde siempre caminaba estaba más oscura de lo normal. Algunas luces no funcionaban y apenas se veían unas cuantas personas. Me sentía nerviosa, pero era la ruta más corta para llegar a mi casa y nunca me había pasado nada malo por ahí. Esa noche fue diferente. Cuando pasé por un callejón, un hombre salió de entre las sombras y me agarró por el brazo con mucha fuerza. Me tapó la boca con su mano libre, mientras me arrastraba hacia la oscuridad. El pánico me invadió por completo, pero también la rabia. No iba a permitir que me hiciera daño sin defenderme. Comenzamos a forcejear. Él trataba de tumbarme al piso mientras yo luchaba con todas mis fuerzas. Era más fuerte que yo, pero la desesperación me daba fuerzas que no sabía que tenía. En el forcejeo, vi que tenía una navaja en la mano y supe que si no hacía algo rápido, esa sería mi última noche. Logré agarrarle la muñeca donde la tenía y con toda la fuerza que pude reunir se la quité. El hombre se sorprendió. Creo que no esperaba tanta resistencia de mi parte. Sin pensarlo 2 veces, le clavé la navaja en el pecho. Lo hice varias veces. No recuerdo cuántas exactamente, pero no paré, hasta que él se desplomó en el piso. Mi ropa estaba manchada de líquido rojo que brotaba de sus heridas, y yo tenía varios golpes en la cara y brazos por el forcejeo. Me quedé ahí parada por unos minutos, temblando y sin poder creer lo que acababa de pasar. Nunca pensé que sería capaz de quitarle la vida a alguien, pero tampoco tenía otra opción. Era él o era yo. Cuando logré reaccionar, saqué mi celular y llamé a la policía. Le dije que me habían atacado y que le había quitado la vida a mi agresor en defensa propia. Llegaron muy rápido, junto con una ambulancia. Los paramédicos confirmaron que el hombre había perdido la vida y a mí me revisaron las heridas. No eran graves, pero me dolían mucho. Los policías me llevaron a la estación para tomarme la declaración y comenzar con la investigación. Los días siguientes fueron muy difíciles. Tuve que repetir muchas veces mi historia ante diferentes personas, pero siempre dije la verdad. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona y encontraron evidencia de que efectivamente ese hombre me había atacado. También descubrieron que tenía antecedentes por delitos similares.
había abusado de otras mujeres en el pasado. Al final, después de varias semanas de investigación, se determinó que todo había sido en defensa propia y no tuve ningún problema legal. Sin embargo, el trauma siguió conviviendo conmigo por mucho tiempo. Tenía pesadillas. No podía caminar sola por las noches y siempre sentía que alguien me seguía. Pasaron algunos años y poco a poco fui superando lo que había vivido. Mi hermana me ayudó mucho durante ese proceso. Siempre estuvo ahí para apoyarme cuando me sentía mal. Fue por eso que me puse muy feliz cuando me contó que estaba embarazada. Necesitábamos algo bueno en la familia después de todo lo que había pasado. Cuando nació mi sobrino, sentí una alegría inmensa. Era un bebé hermoso y sano, y verlo me llenaba de paz. Mi hermana me pidió que la ayudara a cuidarlo, y yo acepté encantada. Me quedaba con él varias noches a la semana, para que ella pudiera descansar. Al principio todo era normal, pero a medida que el pequeño fue creciendo, comencé a notar cosas extrañas en su comportamiento. Cuando tenía alrededor de 3 años, se me quedaba mirando fijamente por las noches. No era la mirada curiosa de un niño, sino algo más intenso, como si me estudiara o me conociera de antes. También era grosero conmigo de una manera que no era normal para su edad. Me decía cosas hirientes, me empujaba cuando nadie me veía, y siempre parecía molesto cuando yo estaba cerca. Mi hermana decía que eran travesuras normales de niños, pero yo sentía que había algo más detrás de su actitud. La situación empeoró cuando cumplió los 5 años. Una noche que me quedé a cuidarlo, después de que mi hermana se fue a trabajar, el niño se acercó a mí, mientras yo veía televisión en la sala. Se quedó parado frente a mí por unos minutos, con esa mirada penetrante que me ponía muy nerviosa. Luego, con una voz muy seria para su edad, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Me aseguró que en esta vida no intentaría abusar nuevamente de mí, que ahora era diferente. Las palabras se me quedaron grabadas porque era imposible que un niño de 5 años supiera sobre esas cosas, mucho menos que las dijera de esa manera tan natural. Me quedé helada al escucharlo. No podía creer lo que acababa de oír, pero al mismo tiempo todo comenzó a tener sentido. La manera en que me miraba, su hostilidad hacia mí, esas palabras que nunca debió conocer. Llegué a la conclusión de que, de alguna manera, aquel hombre que había intentado abusar de mí años atrás había reencarnado en mi sobrino. Sé que suena descabellado, pero no encuentro otra explicación para todo lo que había pasado. El alma de ese maleante había encontrado la manera de regresar, y por alguna razón había elegido el cuerpo de mi sobrino para hacerlo. Desde ese día, ya no pude ver al niño de la misma manera. Cada vez que me acercaba a él, recordaba aquella noche terrible en el callejón. Ya no me quedaba a cuidarlo. Siempre ponía excusas para evitar estar a solas con él. Mi hermana no entendía por qué había cambiado tanto mi actitud, pero nunca podía contarle la verdad. Nunca me creería, y además no quería que pensara mal de su hijo. Decidí alejarme un poco de ellos. Inventé que tenía mucho trabajo y que no podía visitarlos tan seguido como antes. Ha sido muy difícil vivir con este secreto, pero sé que lo que viví fue real, y por eso nunca voy a poder olvidarlo. Yo estaba vivo. La angustia que viví durante esos meses me marcó para siempre, y aún ahora, que han pasado varios años, sigo sintiendo escalofríos cada vez que recuerdo todo lo que sucedió. Nunca imaginé que los horrores del pasado pudieran regresar de una manera tan cruel y aterradora. Mi esposo se convirtió en alguien completamente diferente, sin ninguna explicación, y lo que descubrimos sobre su alma
me hizo comprender que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Siento la necesidad de contar esta historia porque nadie debería pasar por algo así, sin saber qué está sucediendo realmente. Mi esposo siempre fue una persona tranquila y amorosa. Llevábamos 8 años de matrimonio y jamás había mostrado comportamientos extraños o violentos. Era el hombre más dulce que había conocido, trabajador y considerado conmigo en todo momento. Teníamos una vida muy normal y feliz, sin problemas graves que nos preocuparan. Los fines de semana, nos gustaba salir a caminar por el parque o quedarnos en casa viendo películas. Discutíamos como cualquier pareja, pero siempre lográbamos solucionarlo conversando. Por eso me sorprendió tanto cuando todo comenzó a cambiar de un momento a otro, sin ninguna advertencia, ni razón aparente para que pudiera explicar lo que estaba pasando. Los primeros episodios comenzaron hace aproximadamente 1 año, con relación a la realización de este viaje. Una noche me desperté, porque escuché ruidos extraños en la casa. Al principio, pensé que alguien había entrado, pero cuando me incorporé me di cuenta de que mi esposo ya no estaba en la cama. Lo encontré en la sala, parado frente a la ventana, con los ojos completamente abiertos como perdido, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Le hablé, pero no me respondía. Parecía estar dormido aunque tenía los ojos abiertos. Cuando lo toqué en el hombro para alertarlo, reaccionó de una manera muy agresiva. Me empujó con fuerza y comenzó a gritarme cosas en un idioma que no conocía ni había escuchado antes. Sus gritos eran desesperados, llenos de angustia y terror. Repetía la misma frase, una y otra vez, como si me estuviera recriminando algo terrible que yo había hecho. Su voz sonaba diferente, más grave y ronca de lo normal, y sus ojos tenían una mirada de odio que nunca había visto en él. Después de unos minutos, despertó por completo y se quedó muy confundido al verme llorando. Le conté lo que había pasado, pero él no recordaba nada, y me pidió perdón sin entender realmente por qué. Pensamos que solo había sido una pesadilla muy intensa. Pero los episodios comenzaron a repetirse cada vez con mayor frecuencia. La situación empeoró considerablemente cuando comenzó a atacarme físicamente durante esos episodios de sonambulismo. Una noche se acercó a mí mientras dormía y me agarró del cuello con ambas manos, apretando con una fuerza descomunal. Me estaba asfixiando y yo luchaba desesperadamente por librarme de su agarre. Logré despertarlo a golpes y cuando reaccionó se quedó horrorizado al ver lo que estaba haciendo. Comenzó a llorar y me pidió perdón 1000 veces. Pero yo ya tenía marcas rojas en el cuello que duraron varios días. Ese incidente me llenó de terror, porque me di cuenta de que mi esposo era capaz de quitarme la vida sin siquiera darse cuenta de lo que hacía. Decidimos buscar ayuda profesional, porque la situación ya era insostenible. Primero fuimos con un doctor, pero no encontró nada anormal en los exámenes que le hizo. Después visitamos a un psicólogo especializado en trastornos del sueño, pero tampoco logró explicar por qué ocurrieron esos episodios tan violentos. Fue entonces cuando una amiga nos recomendó a una señora que se dedicaba a hacer regresiones y rituales para descubrir problemas del alma. Al principio yo era muy escéptica sobre esas cosas, pero estábamos tan desesperados que decidimos intentarlo como una última opción antes de que algo peor pudiera suceder. La señora nos recibió en su casa, que estaba llena de velas, cristales y objetos extraños que nunca había visto antes. Nos explicó que haría un ritual especial para descubrir qué era lo que atormentaba a mi esposo y por qué tenía esos comportamientos tan agresivos durante la noche. Le pidió que se acostara en una mesa mientras ella encendía incienso y comenzaba a recitar oraciones en voz baja. Mi esposo entró en una especie de trance profundo
Y entonces empezó a hablar con una voz completamente diferente, llena de desesperación. Contó cosas terribles sobre su muerte en una vida pasada, en una época muy lejana en Europa. Según lo que reveló durante el ritual, el alma de mi esposo había pertenecido a un hombre que vivió hace muchísimos años, en una época donde los conocimientos médicos eran muy limitados y se cometían errores terribles al determinar si alguien había muerto realmente. La señora nos explicó que en aquellos tiempos era común que enterraran a personas vivas por error, creyendo que habían fallecido cuando en realidad solo estaban muy enfermas o en coma profundo. Años después, cuando se exhumaban los cuerpos por diferentes razones, se encontraban los ataúdes completamente arañados por dentro, señal de que la persona había despertado cuando ya estaba sepultada y había tratado desesperadamente de escapar. Los cadáveres que encontraban en esas condiciones tenían gestos de horror y espanto grabados en sus rostros, con las bocas abiertas en gritos silenciosos y las manos destrozadas por haber arañado la madera del ataúd. Debido a estos descubrimientos tan terribles, desarrollaron la técnica de pinchar el corazón de las personas que supuestamente habían muerto con una aguja larga y filosa, para asegurarse de que realmente no tuvieran vida antes de sepultarlas. Si la persona seguía viva, reaccionaría al dolor del pinchazo, pero si estaba muerta, no habría ninguna respuesta. Era una práctica horrible, pero necesaria para evitar enterrar vivos a los enfermos. La señora nos reveló que mi esposo había sido una víctima de ese error terrible en su vida pasada. Lo habían enterrado vivo cuando apenas tenía 28 años y había pasado mucho agonizando dentro del ataúd, hasta que finalmente murió por falta de aire. Esas memorias traumáticas habían quedado grabadas en su alma y ahora regresaban para atormentarlo en su nueva vida. Los gritos que me dirigía durante los episodios de sonambulismo eran en realidad dirigidos a las personas que lo habían sepultado vivo, recriminándoles por no haberse asegurado de que estuviera realmente muerto antes de enterrarlo. Después del ritual, mi esposo se sintió mejor por algunas semanas, pero entonces comenzó a enfermarse. Los doctores no lograban determinar qué tenía, pero su salud se deterioraba rápidamente sin ninguna explicación médica. Perdía peso constantemente, tenía fiebre muy alta y dolores terribles en todo el cuerpo. A pesar de todos los tratamientos que probamos, no mejoraba para nada. Una noche me despertó para decirme que sabía que se iba a morir pronto, y me pidió que no dejara que lo enterraran, sin estar completamente segura de que había fallecido. Tenía mucho miedo de que lo mismo de su vida pasada volviera a sucederle. 3 días después, falleció en el hospital. Los doctores confirmaron que había muerto, pero yo recordé lo que me había pedido y también las explicaciones de la señora sobre la técnica antigua. Antes de que se llevaran el cuerpo para prepararlo para el sepelio, conseguí una aguja larga y se la clavé profundamente en el corazón. No hubo ninguna reacción, confirmando que realmente había partido de este mundo. Solo así pude estar tranquila de que no sufriría el mismo horror de su vida anterior. Después del sepelio no podía dejar de pensar en aquellas frases que me gritaba durante los episodios de sonambulismo. Busqué a un profesor de idiomas antiguos en la universidad y le pedí que me ayudara a traducir las palabras que había logrado memorizar. Cuando me dio la traducción, sentí un escalofrío terrible que me recorrió todo el cuerpo. La frase que más repetía traducía: yo estaba vivo. Ahora entiendo que durante todos esos meses, mi esposo estaba reviviendo el horror de haber sido enterrado vivo, gritándole a quienes lo sepultaron que todavía tenía vida, cuando lo metieron en aquel ataúd.
Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, te invito a que, si aún no lo haces, te unas a la gran familia de pasajeros. Por supuesto, pulsando el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones, porque así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Apreciaría mucho te añadieras a mi perfil y que estableciéramos contacto. O si lo prefieres, puedes enviar tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Esto es muy importante para que sigamos realizando estos viajes. Así que de antemano, mil gracias por tu apoyo. Queridos pasajeros, queda una escala más por conocer. Así que vuelvan al autobús, por favor, y acompáñenme. Murió en aquella tragedia. La inquietud que he sentido todos estos años me ha hecho comprender que existen misterios en este mundo que van más allá de lo que podemos explicar. Lo que mi hijo comenzó a decir desde muy pequeño me llenó de una angustia tremenda, en especial porque sus palabras tenían un peso y una certeza que no era normal para su edad. Nunca imaginé que tendría que vivir con algo tan perturbador como escuchar a mi propio hijo hablar sobre su muerte en un lugar donde jamás había estado antes de nacer. Ahora que han pasado varios años, siento la necesidad de compartir esta historia, porque sé que lo que viví fue real, aunque muchos piensen que es imposible. Siempre viví en Nueva York. Nací y crecí aquí, y después de casarme decidí quedarme en la ciudad para formar mi familia. Mi hijo nació 6 años después de la tragedia de las Torres Gemelas, así que él nunca las vio de pie, ni vivió esos momentos terribles que marcaron a toda la ciudad. Recuerdo perfectamente el miedo y la angustia que sentí durante esos días, como muchos neoyorquinos. Esa fecha cambió mi vida para siempre, pero traté de seguir adelante y no hablarle mucho a mi hijo sobre lo que había pasado. Quería protegerlo de esas imágenes tan terribles y que creciera sin cargar con el peso de esa tragedia. Cuando mi hijo tenía alrededor de 4 años, comenzamos a caminar con frecuencia por diferentes partes de Manhattan. A él le gustaba mucho salir conmigo y explorar la ciudad. Siempre me preguntaba sobre los edificios y las calles que veíamos. Era un niño muy curioso y despierto, y siempre quería saber todo sobre el lugar donde vivíamos. Un día, decidí llevarlo a ver el Memorial que habían construido donde antes estaban las torres. Pensé que sería bueno que conociera esa parte importante de la historia de nuestra ciudad. No esperaba para nada la reacción que tendría al llegar ahí. Apenas llegamos al lugar, mi hijo se puso muy serio y comenzó a mirar hacia arriba con una expresión extraña en su rostro. De repente me dijo que ahí había muerto y me preguntó dónde estaban las 2 torres grandes que había en ese lugar. Me quedé helada al escucharlo porque nunca le había comentado sobre las Torres Gemelas, y mucho menos sobre lo que había pasado el 11 de septiembre. Le pregunté cómo sabía sobre las torres, pero él solo me respondió que las recordaba y que ahí había trabajado antes. Me llenaron de escalofríos porque hablaba con una seguridad que no era normal en un niño de su edad. Traté de cambiar el tema y nos fuimos de ahí rápidamente. Pero durante todo el camino de regreso a casa, mi hijo siguió preguntándome sobre las torres. Quería saber por qué ya no estaban, qué había pasado con toda la gente que trabajaba ahí, y si yo sabía cómo se había sentido cuando cayeron. Sus preguntas eran muy específicas y me inquietaban mucho porque parecía conocer detalles que era imposible que supiera. Cuando llegamos a casa, decidí no contarle nada sobre lo que había pasado ese día, esperando que se le olvidara y no volviera a preguntar sobre el tema. Sin embargo, las cosas empeoraron en los días siguientes. Mi hijo comenzó a tener pesadillas terribles casi todas las noches. Se despertaba gritando y llorando, diciendo que no podía respirar y que había mucho humo a su alrededor. También hablaba sobre un elevador que no funcionaba y sobre personas que corrían tratando de escapar. Durante el día, cuando estaba despierto,
A veces se quedaba quieto mirando hacia la nada y murmuraba cosas sobre su trabajo en un edificio muy alto. En ocasiones deliraba diciendo que tenía que llamar a su esposa para decirle que la amaba, aunque él era solo un niño de 6 años. La situación se volvió insostenible cuando comenzó a llorar desconsoladamente cada vez que pasábamos cerca del lugar donde habían estado las torres. También se negaba a subir elevadores porque decía que le daban mucho miedo. Y cuando veía edificios muy altos, se ponía nervioso y me preguntaba si también se iban a caer. Sus comportamientos extraños afectaron toda nuestra rutina diaria, y yo no sabía qué hacer para ayudarlo. Los doctores no encontraban nada físico que explicara sus pesadillas y delirios, así que decidí buscar otro tipo de ayuda. Una amiga me recomendó a una espiritista que se especializaba en casos relacionados con vidas pasadas y reencarnaciones. Al principio yo era muy escéptica sobre esas cosas, pero estaba tan desesperada que decidí intentarlo. La señora nos recibió en su casa y de inmediato notó algo especial en mi hijo. Le pidió que se sentara con ella y comenzó a hacerle preguntas sobre las cosas que recordaba. Mi hijo le contó detalles increíbles sobre su trabajo en una oficina del piso 85 de la Torre Norte, sobre reuniones que tenía programadas esa mañana y sobre cómo había tratado de bajar por las escaleras cuando comenzó todo. La espiritista me explicó que mi hijo era la reencarnación de una de las víctimas de la tragedia de las Torres Gemelas. Me dijo que su alma había pertenecido a un hombre de 35 años, que trabajaba en una empresa financiera y que había perdido la vida ese día tratando de escapar del edificio. Según ella, las almas de quienes murieron de manera tan traumática a veces regresan muy pronto, y por eso mi hijo conservaba tantos recuerdos de su vida anterior. Me aseguró que no era peligroso para él, pero que necesitábamos ayuda para procesar esos recuerdos sin que le causaran tanto sufrimiento. La señora le regaló a mi hijo una pulsera especial, que según ella lo protegería de las pesadillas y lo ayudaría a encontrar paz. Era una pulsera de cuentas azules, con algunos símbolos que yo no conocía, pero mi hijo se la puso inmediatamente y dijo que se sentía mejor. Desde esa noche, las pesadillas comenzaron a disminuir considerablemente, y poco a poco dejó de hablar sobre las torres y su muerte anterior. La espiritista me advirtió que con el tiempo, él se olvidaría de esos recuerdos, porque los niños no suelen conservar las memorias de sus vidas pasadas por mucho tiempo. Me explicó que esos recuerdos se desvanecen naturalmente a medida que los niños crecen y se concentran más en su vida presente. Sin embargo, me dijo también que en ocasiones, esos recuerdos podían regresar cuando se hicieran adultos, especialmente en momentos de estrés, o cuando pasaran por lugares o situaciones que les recordaran su vida anterior. Me sugirió que mantuviera la pulsera con él hasta que fuera mayor, y que si algún día volvían los recuerdos, buscara ayuda nuevamente. Efectivamente, con el paso de los meses, mi hijo fue olvidando gradualmente todo lo relacionado con las Torres Gemelas. Dejó de tener pesadillas, volvió a subir elevadores sin problemas, y ya no se ponía nervioso cuando veíamos los edificios altos. Ahora es mayor, y no recuerda nada de lo que solía decir cuando era pequeño. La pulsera sigue guardada en su cajón, por si algún día la necesitan nuevamente. A veces me pregunto si cuando sea adulto volverán esos recuerdos terribles, pero ahora prefiero disfrutar que es un chico normal y feliz, que no carga con el peso de una muerte, que no le pertenece a esta vida. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,